Buenas tardes. Esta semana no tenemos directo por cuestión de ajustes de tiempo, pero vamos a dejar un tema súper interesante que se engloba en el título visitantes de dormitorio, tanto sea la gente que cree que son religiosos, véase el caso del Padre Pío, que veía santos, demonios y tal, y los visitantes de dormitorio cuando son extraterrestres. Nosotros creemos que los dos son lo mismo, todos son extraterrestres, solo cambian a la hora de interpretarlo. Si lo interpreta una persona que es muy religiosa, probablemente tenga que ver con cosas de Dios, ángel, el cielo, y si lo interpreta otra persona, pues es un extraterrestre. Pero vamos, que todos son extraterrestres, solo vemos la diferencia cuando lo queremos explicar. Buenas tardes. Y ahora, a partir de aquí, pues, nosotros tenemos una serie de similitudes que vemos entre unos y otros. Para las dos cosas vamos a poner dos ejemplos. En el caso de lo que llaman un éxtasis, un arrebatamiento, vamos a poner como ejemplo al Padre Pío, es una persona que todos más o menos conocemos. Sí. Y en el otro lado creo que todo el mundo conoce la película o el libro de comunión de un señor que de repente empieza a ver que en su habitación entran unos visitantes. Y podemos decir que las habitaciones, los dormitorios son como una puerta al espíritu, a lo desconocido, donde todo se puede dar. Hay una similitud entre los dos, están como en un estado alterado de conciencia. Están durmiendo. Aquí no entra la parálisis del sueño, que también se podría decir cuando son extraterrestres, lo relacionan mucho tanto la Iglesia como la ciencia con una parálisis del sueño. Yo creo que aquí no cabe, aunque también es cierto, y lo vamos a dejar, que hay un estudio que creo que sale entre un par de meses sobre que todas las parálisis del sueño, las personas guardan un patrón de ver cosas, pero eso es otro tema. En este caso, el Padre Pío. Desde jovencito, por lo visto, tiene eso. Cuando se va a su cuarto, donde dormía en esa iglesia, empieza a tener, diferenciaba clarísimamente lo que era los buenos con lo malo, el demonio o las almas que estaban mal, cómo lo maltrataban, le decían cosas y lo maltrataban hasta el punto de tener señales, que no eran los estigmas, señales de que había sido maltratado por esos visitantes. Quizás para ir centrando un poco las similitudes que hemos ido encontrando, un punto común es que ambos sucesos, ambos fenómenos, ambas experiencias son ajenas a la voluntad del sujeto. Tanto bien sea en el caso de un éxtasis como en el caso de un visitante de dormitorio, no hay voluntad del sujeto que de alguna forma participe en que el suceso, el evento se produzca o no. Sí, parecen secuestros en toda regla. Exactamente. Parecen secuestros, lo único que en el caso de los éxtasis, de gente que ve, sobre todo santos, personas relacionadas con la iglesia, a lo que están viendo le dan un sentido, que es que ellos tienen que pasar por eso para ayudar a almas, para sentir lo que sintió Jesús. De hecho, somatizan hasta el punto de tener estigma. En el caso de los visitantes de dormitorio que relacionamos con extraterrestres, es como si nosotros estuviéramos al servicio de ellos para que ellos experimenten. No se conocen muchos casos de visitantes de dormitorio en niños, ni en personas mayores, ni siquiera en abducciones. Son la cifra es despreciable en todo el fenómeno. Parece ser que siempre tienen que ser como personas fértiles, personas como productivas. En el caso de los éxtasis, casi todos de religiosos suelen ser al principio gente muy joven, como veas el milagro, la aparición de Fátima, de Lourdes, estos son gente muy joven. En esas dos cosas se diferencian un poco y después cuando lo interpreta, bien sea el Padre Pío o bien sea este señor que escribe por todo lo que le está pasando, el libro Comunión, y después se da cuenta que tiene una audiencia increíble porque eso pasa muy a menudo. Pero creo que los dos son extraterrestres. De hecho, está fuera de lo que nosotros conocemos
de todo ese tema. Claro, esa es otra de las similitudes al sujeto que experimenta tanto un fenómeno como el otro, aparte de serle ajeno, no tiene capacidad en un principio para darle a eso un sentido, para darle a eso una explicación. Por eso quizás el efecto de rapto o de secuestro quizás se magnifica más porque al individuo le cuesta de alguna forma colocar eso. De ahí viene la interpretación. Al nuestro cerebro no tolerar esos vacíos, es cuando intentas darle a eso un sentido y participa ya ahí de pleno lo que es el constructo mental, lo que tú le pones a la experiencia para evitar ese vacío que el cerebro no tolera. Otra de las similitudes que vemos es, no sé si lo compartes, que en ambos sucesos hay una percepción de presencia, quizás que corrobora más la cuestión del secuestro o el arrebatamiento, que hay una presencia. En el caso de los visitantes de dormitorio, está claro porque incluso muchos lo refieren una silueta grande, cuadrada, a veces con sombrero, a veces son encapuchados, a veces también son seres que no son con las características o la definición propiamente humana. Y en el caso de los éxtasis, incluso cuando se produce ese aura inicial, donde se representa sobre todo a nivel de las pinturas, a nivel pictórico y tal, esa mirada hacia arriba, como si también hubiera alguna presencia que puedes identificar, como tú bien decías antes, con un santo, con Dios, con tal, o también con una presencia extraña, demoníaca, ¿o no? Tenemos ahí varios casos. Si no, creo que los visitantes de dormitorio han evolucionado con la sociedad. En los casos de los que llaman religiosos o los que tienen que tener, tienen el componente religioso de la religión que sea, tienen un soporte. En la época antigua se veía abducciones de santos, de Elías, el otro. En la Biblia, que pasaban directamente, se los llevaban. Hay gente que la Biblia no recuerda, no dice si volvió, nada. O sea, lo que pasa es que nosotros llega un momento en que queremos diferenciarlo, pero eso es por cuestión de tiempo, de sociedad. Si ahora de repente tú desapareces bajo una luz, te abduce un ovni. Eso es lo que pensamos. Si pasaba en la antigüedad, era que algo divino te llevó. El carro de fuego. Efectivamente, todo eso ha ido evolucionando con la sociedad. Ya nosotros no, los éxtasis han bajado muchísimo desde cuando nosotros no entendíamos, sino todo era de religioso, hasta hoy. Siempre tú tienes que entender que las personas fuimos primero religiosas que científicas. Entonces, siempre la parte religiosa no va a salir más. Pero que hasta en lo más absoluto de la religión se ven abducciones. Lo que tú entenderías como una abducción. Y lo que cuenta específicamente la Biblia es que nosotros oímos la historia de que estuvo 3 días en una ballena, ¿no? La Biblia te pone, Dios preparó un pez para él. O sea, te cuentan, no sé, en muchas historias, como tenían ruedas, como tenían fuego, como tenían tal. Desde la perspectiva de hoy, tú dices, esto puedo ver similitud, es un ovni. Sí. Y no solamente en la católica. Tú te vas, por ejemplo, al Mahabharata y tú dices, bueno, esto que nosotros estamos, es como una película Marvel. Directamente nosotros relacionamos donde volaban con la alfombra mágica. Pero si tú lo miras más a fondo y lo analizas, te das cuenta que tenían que ser un fenómeno ovni, lo que hoy conocemos como una abducción, pero que se ha visto siempre. Miren los cuadros, la Virgen de la Roca y muchísimo, donde aparece el ovni. Es cuestión de interpretación. Nosotros hemos evolucionado, se ven muchos objetos volantes y hemos separado lo que es una... Sí, hemos categorizado. Lo que es
una visión como la que tenía el Padre Pío y una visión como la que tenía este señor, que era perfectamente como millones de personas, que después se demostró que sentían esas presencias en la habitación. Después eres tú, si contigo está durmiendo alguien, no tienen el más mínimo concierto de lo que te está pasando a ti. Sí, que lo comentábamos, que la experiencia también, aunque la vivas en compañía, es exclusivamente personal. Sí. Igual que en la interpretación, sí, en primera instancia. Luego otra cosa es cuando ya eres permeable a lo que otros te intentan explicar de la experiencia que has vivido, pero la interpretación inicial es también tremendamente personal. Sí, igual que, por ejemplo, te cuentan que en el caso de este cura, por la mañana su habitación estaba toda desordenada, él tenía un montón de golpes, pero el que estaba durmiendo al lado no oía nada ni se enteraba de nada. Entonces, te das cuenta que lo que esté al lado tuyo, tu pareja, si está durmiendo contigo y a ti te hacen algo, el otro no se va a enterar. Es como muy personal. Con el tiempo a lo cristiano o a lo religioso sí le dimos un contexto y esto lo separamos como extraterrestre. Cuando si lo miras en esencia, todo es extraterrestre, nada es de aquí. Por eso digo que creo que cambia, lo hemos hablado, que cambia a la hora de interpretarlo. Tú lo interpretas, la iglesia o la religión lo interpreta de una manera y nosotros de otro. Y incluso lo que te queda, el mensaje que te queda en la cuestión religiosa es como para ayudar a alguien que está en pecado, que ya falleció y está en pecado, y a los que se quedan aquí. Y cuando tú oyes personas que han sido visitadas, tienen un tremendo terror, son como analizadas, a las que incluso se le pone algo, algo que es muy identificativo y que nosotros no entenderíamos sino hoy con la tecnología. Es cuando nos damos cuenta que es algo que se implanta aquí. Pero sobre el tema hay tantas abducciones o tantos fenómenos de dormitorio, las formas de interpretarlo son variadísimas. Pero todas tienen en común que la gente siente temor. Y hay una pregunta que se ha pasado con el tiempo, es, nosotros antes la persona lo más miedo que le tenía era el demonio. Si hoy en día a ti te plantea que tú tienes que ver, hablar, sí o sí, o con un demonio o con un extraterrestre, en mi opinión personal es que a mí me daría mucho más miedo un extraterrestre. Yo al demonio intentaría lo que conocemos, negociar, clamar a Dios, lo que sea. Con un extraterrestre me quedo sin nada, sin argumento. No sé lo que quiere, no tengo un soporte en mi mente de qué se puede hacer. Y hemos pasado de tenerle muchísimo miedo al diablo, mucho, a tenerle más miedo a un extraterrestre. Porque creo que no tenemos información. Si no tienes a lo que recurrir de alguna forma en ese apelativo a no me dañes, no... Sí. Si no tengo defensa. No tienes defensa. Mientras que si tú después, ya sin que se te aparezca vamos, nada, tú lees cosas de la historia que vieron los antiguos y tú dices, esto es lo que nosotros llamaríamos hoy un fenómeno ovni en toda regla. Sí, a la luz de lo que conocemos hoy, lo catalogarías ahí, sin duda. Sí, claro, todo. Desde la estrella de Belén, Moisés en la montaña, cómo habla con la zarza que arde, o sea, todo lo que la gente... Abraham, todo, sí. Toda la antigüedad está formada de visitantes que llegan y te cuentan todo. En definitiva, la cultura. De información que, como hemos hablado a lo largo de todas nuestras tardes que hemos compartido con nuestros compañeros y amigos, siempre es información que viene de fuera. Sí, siempre tenemos. Nosotros aquí no tenemos ninguna información. Aquí, no como nosotros, sino que si no es porque está Dios, está un extraterrestre, o sea, nosotros no tenemos información nuestra. El conjunto no tiene esa información, sino hay alguien que viene de fuera y te da la base para hacer
las pirámides, Petra, Camboya, o sea, todas esas cosas, y tiene que ser muy... Mi teoría bastardísima, es que el fenómeno ovni y esos extraterrestres y la muerte está unida. Creo que un exponente máximo son los egipcios. O sea, esos cultos, esa alineación de las pirámides con Sirio, cómo hacen todo un proceso, el libro de los muertos, cómo tienen un camino, una regla, sus propios dioses que te pasan, Anubis, la regla de Mat, todo el río, y después solo ves. En muchas culturas, todas las culturas tienen un concepto de eso, pero siempre con la muerte, con alguien superior que viene fuera, que te ayuda, o que te pasa, o que te juzga, pero todo tiene una relación. Sí, que te ayuda, que te da una especie de mapa, por Sí. decirlo de alguna forma, para que tú transites ese momento también. Claro, y cada cultura tiene su Dios. En su constructo mental de religión o de concepto, tiene su propio Dios. Siempre hay como una barca que te lleva, al que hay que pagar, sí, todo. El Caronte, sí, pero en la religión católica es prácticamente igual. O sea, nosotros lo definimos como purgatorio, otras religiones, como en todas hay algo más o menos parecido, pero todo ese tránsito que tenemos que hacer, pero siempre hay una parte que nosotros consideramos que es como divina, que es de donde venimos, y esa parte que es como más ambigua, más extraterrestre, que es donde vamos, la que nos ayuda a pasar. Porque tú imagínate que tú vengas del sol, de como los egipcios, te ayuda Anubis a pasar, un dios chacal. Entonces, esto no es humano. En muchas culturas se da ese caso. En la concepción es normal, pero la partida viene alguien, como lo vemos en las SM. Vino fulano, vino tal, hay una luz. O noté una presencia amorosa que acompañó. Sí. En las dos existe eso. Creo que las personas que nos oyen, los amigos del programa, tendrán muchísima experiencia, a lo mejor, si han tenido parálisis del sueño, si han visto un ovni, o si han visto, o han tenido, son religiosos y creen en esos arrebatamientos que hay, o en esas visiones. Es muy... cuando tú lo interpretas, tú dices, los dos están diciendo lo mismo. O sea, los dos. Si en esta habitación está el Padre Pío y en otro el hombre, que está siendo visitado por un extraterrestre, tú dices, es que lo que me están comentando los dos, lo que yo veo es lo mismo. Cuando ya salen de ese trance y me lo querrían explicar, ya cada uno le daría una connotación. Pero a lo largo de la historia todo es de fuera. Tanto en lo que es bueno como lo que nosotros reconocemos que es malo, que nos puede hacer daño. Aparte, igual que tú a un santo le ves los estigmas, son propiamente... Sí, o sea, tú a los que son personas que han visitado lo que ellos llaman extraterrestres, también le ves marcas. Quizás las más notorias son las psicológicas, porque no tenemos ese soporte, pero sí siguen como un daño, aparte psicológico, que en la religión también se da. Tú te haces tan ferviente por este tipo de cosas que llegas a somatizar. Que hay efectos no solamente físicos más evidentes, porque son más visuales, más objetivables, a lo mejor en el tema del éxtasis, más quizás físicamente más ocultos o más larvados, lo que decimos que sí que se ven signos, pero a lo mejor no con ese contexto de estigma, sangrado, el aura, pero en ambos casos sí que hay una consecuencia, un efecto psicológico y emocional. Hablabas antes de que muchos casos de visitantes de dormitorio se viven como experiencias de miedo, experiencias terroríficas que dejan una secuela, miedo a dormir, no quiero dormir solo, la luz encendida, quizás porque pensamos que todo eso ocurre solamente, como tú decías, en ese espacio cerrado
donde se abre alguna puerta, y en el caso de las experiencias estáticas más religiosas, se da el caso también de que hay una obsesión muchas veces, una hiperreligiosidad, donde te puedes dar la connotación de soy un elegido, soy, incluso una obsesión en ese contexto de hiperreligiosidad. Sí, ahí te sentirías como afortunado, porque te tocó, porque Dios te eligió, por lo que tú quieras. Mientras que en un visitante de dormitorio, Tendrá un carácter de maldito. Sí, en el más absoluto de llegaron seres de otro planeta, de otra historia, no sabemos de dónde vienen, eso tú lo ves como un castigo, como algo que te está pasando a ti. Que vas penando. Que es malo, o sea, que no es bueno. Y también hay una cosa, los dos comparten una cosa, desde jóvenes, recuerdan que de jóvenes a lo mejor el visitante dormitorio llega con 40 años, pero tú recuerdas que teniendo 13, 12, 14, 15 años viste algo. Viste un ovni, lo que tú creías que era un ovni, o te pasó algo que con el tiempo vuelves a recordarlo cuando te pasa eso. Entonces, tú, por ejemplo, ves muchos santos hoy en día, lo que llaman santos y tal, que ya de base, bueno, en aquella época todo el mundo tenía una base religiosa, pero hay algunos que son como más religiosos, como más propensos a que eso se dé. Pero sí, ya la semilla de alguna forma estaba implantada ahí. Y creo que los visitan los vamos a llamarlos, los grises, porque hay montones, ya habían tenido una experiencia ovni, habían visto una luz, incluso tienen como sensación de que el tiempo se paró, para ellos pasó 2 o 3 minutos y habían pasado 2 o 3 horas. También sí, tienen ese fenómeno es común también en los dos, del tiempo. Entonces, un poco para ir recapitulando las similitudes que hemos visto, es que son ajenas a la voluntad del sujeto, que aunque se viva o se dé el fenómeno acompañado, la experiencia es absolutamente personal, que en ambos casos hay un poco el darse cuenta de que hay algún tipo de presencia, porque tú no controlas el fenómeno, eres completamente ajeno a él. Se repiten patrones también, y en muchos casos, tanto en un fenómeno como en otro, quizás por lo que hablamos de la interpretación, hay arquetipos, hay evidencias físicas y emocionales de ambos. En los dos hay un estado alterado de conciencia. Se dan en esas situaciones que tú hablabas de la puerta, la puerta que se abre, es como, se dan en un espacio también como íntimo, la celda, la habitación o el dormitorio fundamentalmente es donde hay una situación de más intimidad, de más recogimiento, ya entras en el descanso o vas próximo a entrar en el descanso. Quizás ahí, sobre todo, el tema de los visitantes de dormitorio muy relacionados con la fase REM del sueño, y aunque habíamos comentado que la parálisis del sueño es un tema para tratar aparte, sí es verdad que en la experiencia del visitante de dormitorio no puedes parar la experiencia. No puede. De hecho, hay gente que habla que en el momento en que aparece la luz, esa luz que ven, que invade toda la habitación, por alguna razón todo queda estático, todo se para. O sea, la intención normal es decir, ¿y por qué no saliste corriendo? ¿Te vas? Corriendo, corre. O sea, no. No puedes. Está a nivel motor todavía no. Sí. No ha salido esa fase. Lo procesan lento y todo se para. Como me imagino que como yo exactamente no he estudiado mucho del Padre Pío, pero no sé si en ese momento lo menos no se podía mover. Hemos visto casos que están en éxtasis, como las niñas que veían a la Virgen de Fátima, que de la primera que ven, que dibujan
no tiene nada que ver con la Virgen de Fátima. Creo que eso fue un visitante que no era religioso y la religión se apropió de eso. Y creo que ese visitante que llegan fuera de los dormitorios crean sitios que ya son de poder. Sitios que ya son de poder. Y en todas las culturas está. Sí, y en todo el mundo también. Sí, donde han aparecido seres extraterrestres que nos han ayudado, nos han informado, simplemente han aparecido, han nacido como una civilización. Y en la religión, lo que la religión transforma se convierte en un lugar de poder. Hace Fátima, sí, de peregrinación, Lourdes, de invocación, Montserrat, o sea, todos esos sitios son sitios de zonas de poder, no donde aparece la religión, pero sí donde aparece un ser de fuera, que no es, después ya lo coge la religión y lo amolda a ella, pero en esencia parece ser que era un visitante, por cómo estaba, no le afecta la ley de la gravedad, está suspendido, por como cuentan los niños que lo vieron, está suspendido, no le afecta nada de eso, tiene el concepto del tiempo nuestro, te vengo dentro de una semana a tal hora. No le hace falta comunicarse de una forma oral, verbalizando, sino la información o el mensaje que te da a nivel telepático. Sí. No hay necesidad de recurrir al habla, esa es otra gran similitud. Y luego una cosa bastante común también creo que es, no sé si lo compartes, el mensaje, o sea, la información. Se da en ambos casos. En el caso de que haya un visitante que luego tú lo coloques en un contexto religioso, pues en relación a las guerras, cuiden el planeta, en fin. Y en el caso de un visitante de dormitorio, también dan muchas veces esa información. Sí, la información es esa, pero me gustaría que la gente viera o analizara o se diera cuenta que todos los grandes centros de poder religioso son mujeres, son vírgenes, mujeres. Si lo que apareció en Lourdes era, tú ves a un visitante de dormitorio extraterrestre y tú le dices, ¿era un hombre, una mujer? No, no le distingue sexo, no le distingue ni un pelo ni nada. O sea, son humanoides, pero no sabrías decirme si era un hombre o una mujer. En otros casos sí, pero en casi todos no. Pero aquí los grandes centros de poder son mujeres. Te vas por todas las vírgenes y hay de todo, pero mujeres. Parece ser que esas presencias que vienen son más femeninas. Yo creo que también es como tiene que ser porque es culto a la tierra, pero desde los ancestros es femenina, pero no te cuentan mucho que haya aparecido un Cristo, que haya aparecido un santo y que sea una zona como es eso, Montserrat, Lourdes, Fátima, las Medjugorje, todos son hembras, todos son mujeres. Si en su comienzo pues fue algo que no sabemos, nosotros lo relacionamos con la mujer. Siempre partiendo de la base de que la llamamos virgen. Está ahí. Pero siempre, la gran mayoría, muchísima mayoría, son mujeres. Ya me imagino que también habrá alguno que otro que haya aparecido un santo, un hombre, pero poca cosa. Sí, pero estadísticamente es verdad lo que comentan. Son mujeres. Son cultos a la mujer, a la fertilidad, a la madre, sí, son casi todo. Lo que pasa es que aquí se te pierde un poco la pista cuando los visitantes de dormitorio no logran saber si es hombre o mujer y si el sonido que oyen mental pertenece a un hombre o una mujer. Te dan más que hay como un rango, un mando, más que si son varones o hembras. Te dice más que me metieron allí, después vino alguien que parecía tener más sí, una autoridad mayor. Sí. Te dan más eso que
era un hombre, era una mujer, primero por el atuendo, o sea, no tienen, la mayoría de ellos no tienen atuendo, y después los que tienen, pues te dicen eso muy metalizado, como un traje de astronauta, que creo que ahí también entra a veces el constructo mental para rellenar. Sí, por lo que hablábamos de los vacíos que el cerebro no... Sí, creo que eso es para rellenar. Y te voy a hacer una pregunta. Imagínate que alguien que nos escucha esta tarde ha tenido, pues, en ese ambiente más íntimo que suele ser el dormitorio, ve a un familiar que ha fallecido. Lo ve en el dormitorio, lo visita en el dormitorio. ¿Podría considerarlo un visitante de dormitorio? Sí, claro. Sí, claro, yo creo que el dormitorio y el entrar en el sueño, el alterarte, el tener un estado alterado de conciencia, de lo que nosotros llamamos conciencia aquí. O sea, tú te duermes y no tienes conciencia, según dicen. Creo que cuando tú estás en ese estado, se produce lo maravilloso. Los sueños, los visitantes, algunos malos, pero casi todos tus fallecidos, la presencia de que tú notas que alguien se sienta en la cama. Sí, claro que sí, lo puedo poner como un visitante de dormitorio, sí. Y creo perfectamente que igual que al Padre Pío se le aparecía Jesús, que está muerto, según cuentan todos, está muerto, porque no se le va a aparecer a ti y a mí alguien que también está fallecido. Es igual. Si yo veo ahora, por ejemplo, a mi padre, te diría, pues un visitante de dormitorio me visitó. Sí, te hacía la pregunta también por no movernos en esa categorización de figuras cuadradas con un sombrero, los grises, incluso el encapuchado, o sea, vienen de fuera, luego son extraterrestres, tanto en un caso como en otro, luego cada uno lo envuelve y le da el contexto, probablemente a nivel de su creencia, y lo coloca en un sitio, pero el ver evidentemente un fallecido cercano es un visitante de dormitorio en la más plena... Sí, cumple todos los requisitos para ser un visitante de dormitorio, claro que sí. Lo único que a la hora de tú interpretarlo, tú dirías, me visitó una persona fallecida. En este caso, es como le pasó al Padre Pío, o sea, Jesús está muerto. Pero si yo te preguntara, ¿y dónde está? Pues tú evidentemente me dirías dónde están los extraterrestres. En el cielo, fuera de aquí. Entonces, en las dos, se acomodan los dos, a las dos partes. Quizás por eso, a medida que hemos ido evolucionando en el contexto de todo, cada vez le ves más relación al fenómeno ovni como tal, al extraterrestre, con la muerte, con los fallecidos, incluso en la información. Hay fallecidos que tienen una información que cuando te la dan, todavía tiene que pasar días de los de aquí para que eso se cumple. Tú piensa en eso, que cuando alguien tiene una SM y llega a ese lado, a la gran mayoría le dicen, tú tienes cosas que hacer, tienes que volver. Entonces tú te paras a pensar y tú dices, o sea, esos fallecidos saben que yo tengo que volver, que tengo cosas que hacer. O sea, como si vieran mi historia completa. Y me recalcan, o sea, tienes que volver. O sea, ellos manejan una información. Sí, estoy recordando mientras hablamos el caso de la doctora que tiene un accidente bajando el kayak, tiene una experiencia cercana a la muerte. Durante su experiencia le dan información de que uno de sus hijos va a fallecer. Pasan años. Sí, por lo visto lo hice con 18. Sí, cuando la madre ve que cumple los 18 y esto no ha sucedido, bueno, pues siente un alivio, no sé si se plantearía, bueno, pues esa información, o he hecho algo muy bueno y no se va a cumplir, porque siempre pensamos que nosotros podemos controlar más de lo que realmente controlamos, o realmente la información no era correcta. Pero cuando lo hemos hablado, cuando al tiempo de los 18 años se le suman los 9 meses del embarazo, evidentemente la situación se da y el chico fallece. El chico fallece. Por eso te digo que ellos tienen una información que nosotros
no, no controlamos. Y en una gran mayoría, yo puedo decir que en una gran mayoría no les importa una serie de cosas, pero sí tu bienestar. Pero no solamente tu bienestar, a los fallecidos tu bienestar psicológico, sino también el físico. Se han dado muchos de personas que han tenido una experiencia o la han abducido, han tenido, que los mejoran, les dan. Si tú lo lees en la historia, la ambrosía, la comida de los dioses, lo que sea, te dan algo de comer o algo de beber que tú mejoras de lo que tienes, de la enfermedad física. Creo que también les importa tu enfermedad física en todos los sentidos. En todo lo que lo veas, te ayuda. Sí, pero ahí, por ejemplo, a mí me surge que cuando hay algún tipo de, en el tema de extraterrestre, también hay gente que tiene una experiencia con extraterrestres y muy probablemente porque hay una radiación, porque hay algún tipo de tal, tienen luego una serie de secuelas esa física que enferman. De una experiencia con extraterrestre o con el ovni. El ovni como aparato que se mueve tendrá un combustible que creo que es lo que te daña. Claro. La cercanía al objeto. Sí, porque yo no lo sé, pero pienso que igual que deja un ovni cuando, no sé si la palabra es aterriza, deja una serie de marcas, pues como si se hubiera quemado la tierra, como si hay algún tipo de energía que daña. También hay relatos de personas que han estado en contacto con extraterrestres. No te digo de ser llevados a la nave, pero sí de haber tenido algún tipo de interacción. Quizás lo que tú dices por la proximidad, que luego realmente tienen una serie de alteraciones físicas, como si fuesen quemaduras, que les hacen enfermar. Pero creo que eso es la versión estigma de la religión. Creo que no, que cuando ya tú le quieres dar un contexto a esa visión que tiene, normalmente pides un médico, porque me levanté mareada, porque yo noto tal. Ahí ya entra un patrón que tú misma somatizas lo que viste porque no lo entiendes. Igual que el Padre Pío somatizó los estigmas porque es lo que conoce. O sea, es importante darte cuenta que si tú tienes un encuentro con algún extraterrestre y te pasa cualquier cosa, el humo te intoxicó, tú vas a un médico. Si a ti el médico te dice qué pasó, pues mira, esto me pasó, te vi un ónibus y tal, ya tú empiezas a somatizar arreglado a lo que tú conoces. Entonces, la gran mayoría somatizan lo que han oído, que es un encuentro extraterrestre. Cuentan, pues yo qué sé, yo creo que el ideario de todo el mundo guarda un patrón de lo que pasa cuando alguien que tú ves, por ejemplo, la sábana santa y el estigma de la mano no está en la muñeca, pero ellos somatizan lo que conocen. O sea, todos han hecho la versión que no es. Pues porque no había conocimiento, por lo que fuera, no es. Lo tienen en las palmas de la mano. Eso quiere decir que tú te haces acopio de lo que conoces, sí, para somatizar. Ahí que hay, sí. En el caso de uno, pues te creerás que eres Dios o que eres el hermano de Dios, y en otro caso tienes como una misión. Como pasa en Montserrat, sigue pasando todos los días 11, vamos porque van a venir, porque tal, y eso se da un montón pero creo que en todas las culturas se da, que como que regresan. Y creo que debido a ese ideario, pues a mí me produjo esto, pues yo noto una vibración, pues yo noté, tú tiras de ideario y probablemente a nivel médico te den algún medicamento que lo que tiene es más efecto secundario el medicamento y tu propia psique
que lo que te hacen ellos. Máxima a nivel psicológico, que sí. Yo no digo que a nivel psicológico no te pueda chocar, pero ¿por qué no entiendes el fenómeno? No tenemos de dónde compararlo, porque lo queremos separar directamente de lo que conocemos, porque si lo metemos en lo que conocemos, sería lo más normal del mundo. Entenderíamos que vienen, que son fallecidos, que como eso, Jesús aparece y es un fallecido. Cuando a ti te decía el Padre Pío directamente, la cantidad de gente que sube, que ayuda, que están muertos, que no pueden pasar, eran miles de personas las que según él ayudaba con eso. Todas estas personas están muertas. Y él ayudaba a llegar al cielo o a donde quiera que llegaran en aquellas escaleras. Tú dices, pues lo mismo. Tú suponte que tú tienes no sé, tampoco creo que sea un don ni nada, sino que tú accedes, tú tienes un cerebro permisivo que te permite ver fallecidos a los que te piden un favor, que eso se ha visto también siempre, y tú los ayudas. O sea, lo pasaríamos a una cosa normal, una normalidad. Pero ya si le quieres dar otro contexto, pues probablemente vea a mi padre que está muerto y salga corriendo, porque tenga miedo. Porque sea miedo, porque dentro de lo que a mí me han enseñado, ese señor no tiene por qué estar aquí. No sé dónde está, pero aquí no puede estar. Entonces, de todas formas, la iglesia te lo pone. Tú puedes hablar con Dios los 63 años que yo tengo, pero si un día Dios me responde, yo estoy loca, termino Febles Campos, o sea, yo estoy loca. Yo llevo toda la vida hablando con ese señor, pero no me puede contestar. Porque según la norma de la sociedad y todos los patrones, esto ya no estoy bien. Para hablar con él sí, pero para que él me responda no. Entonces, mete todo lo que estamos hablando en ese contexto. Se da una conversación solamente de nosotros a ellos a nosotros no. Entonces, es raro que venga Jesús, es raro que venga un extraterrestre, es raro todo. Sabemos, a lo mejor, de la existencia por todo lo que conocemos, pero que nos aborden y que nos hablen y que tal, no, eso no está permitido. Nuestro cerebro... Ya es donde el fenómeno tiene todo lo extraño. Claro, entonces, que se dé, que lo normalices, que tal, no pasa nada, lo puedes normalizar, pero si tú lo quieres explicar a alguien, ya te metes en la religión o la loca. O sea, no teníamos más, la ciencia sí, no. Más campo, sí. Más refugio. Entonces, también después te planteas, si no creen, si no cabe la posibilidad, pues todos estos millones que se gastan en subir aquí, en subir allá, en buscar vida, en tal. O sea, a veces cuando tú oyes eso, tú dices, ¿a dónde van? ¿Qué están haciendo el programa SETI? Tú dices, ¿están intentando captar algo? O sea, la posibilidad está, pero a nosotros como personas eso se niega. Entonces, son esos visitantes de dormitorio. No lo vemos tan normal, aunque invertimos en eso, no lo vemos tan normal. Sí, hay como una especie de incoherencia. Sí. Rezarle a un muerto, hacer una misa, o sea, tú te planteas, pero nos oye. O sea, eso le hace algo. Sí, y aparte, como que intentas mantener desde aquí con ellos ese contacto para proporcionarles, pues, que pasen mejor, que estén mejor. Pero luego no aceptamos, no somos permeables al mismo contacto de allá hacia aquí. O sea, no, eso no. Las personas que nos pasa eso, somos, o sea, hasta el otro día rara avis. Era un paria, o sea, sí. No puede ser. Tú puedes rezarle a todo lo que tú quieras, pero ese todo que tú quieras no te va a responder. O sea, tú te metes ahí en la fe. Yo voy a rezar, voy a hacer donativo, voy tal o cual, creyendo que eso lo ayuda, pero no lo sé, ni siquiera sé por qué lo tengo que ayudar. Porque siempre te han dicho, ya descansó, ya está en un lugar mejor, ya tal. Tú dices, pues si está todo tan bien, no sé qué hago yo rezando y haciendo misa, porque está bien. Pero tenemos ese constructo mental.
Entonces, ver a una persona fallecida tendría que ser de lo más normal del mundo, como verte a ti, o que tú me veas a mí. Pero nosotros lo enrollamos todo, cuando a lo mejor todo es mucho más simple. Y lo fragmentamos. Esto va aquí, esto va allá. Y cuando esas fronteras o esos límites que nosotros hemos puesto por constructo mental no se cumplen tal cual las entendemos, es cuando ya el fenómeno descuadra y vuelves otra vez a la necesidad de tenerlo que recolocar, y lo recoloca o en el capítulo de la locura o en el capítulo de lo que sea. Tienes que buscar un cajón donde volver a meter eso. Sí, claro, pero un cajón que tú tienes muy oculto para ti, donde tú accedes al cajón, pero no quieres tampoco porque no está legalizado, tú estás en la resistencia, o sea, no está legalizado, no puedes hablar, pero en la más absoluta de lo que hoy conocemos, tanto en la física como nosotros mismos con la muerte o con este tipo de procesos, igual que nosotros no sabemos qué tamaño tiene el universo, no lo sabemos, especulamos que al llegar al muro de los acontecimientos habrá más, pero no sabemos, creo que nosotros no sabemos el tamaño que tiene la vida. No sabemos si sencillamente nosotros somos un soporte que vamos cambiando de soporte. Creemos que con la muerte se termina. Entonces tú dices, tú estás viendo todo lo que ha pasado durante ese tiempo, colapsa ahí en la muerte. Al contrario que en el universo, pues lo vemos más expandido. Aquí lo reducimos a eso, pero no tenemos una prueba. El simple hecho de preguntarnos que si hay vida después de la muerte, creo que es la respuesta. Si tú te la puedes preguntar y tienes una serie de que te llama la atención, que lo busca, que le encuentras similitud, probablemente sí sea cierto que la pregunta es la respuesta. Creo que sí. Creo que hay mucho, en el caso mío, mi teoría es que sí. Creo que lo que nosotros llamamos como pasado, presente, futuro, de una persona que colapsa todo cuando una persona fallece. Yo, por ejemplo, mi hermano fallece y yo a mi hermano lo veo todo. Desde que nace, tal, todo ese tipo de cosas colapsa ahí. Pero solamente lo que yo conozco. Si mi hermano, yo estoy seguro que la información de mi hermano continúa, no solamente física, con su genética, sus hijos, sus hermanos, no, sino su información. Él, al momento de la concepción, él es todo lo que podía ser, todo. Hasta aquí, y su información sigue. Me imagino que dentro de todo lo que podía ser, también podía ser una persona que pasó la barrera y cambió de soporte. Creo que como una semilla, lo que hablábamos el otro día, la semilla desde semilla es todo lo que va a poder ser. Incluso cuando vemos algo como, ¿qué te digo yo? Como cuando te dicen, ay, parece un guía. Creo que esos guías que nos acompañan, que mi madre decía, el niño Jesús va contigo, esas cosas así, creo que es una versión de nosotros, la mejorada. Todo lo que nosotros podemos ser, hemos sido en ese ser, que a lo mejor yo lo relaciono con un ser de luz, esto es lo que pudimos ser. Igual que desde que somos Cromañón, todos hemos evolucionado, somos los mismos, nuestra mejor versión, bueno, por lo menos físicamente es hoy, ya de otras cosas no, pero hemos sido todo lo que hemos podido ser en todas las circunstancias o todas las probabilidades, pero creo que dentro de lo que podíamos ser, también somos fallecidos. Somos fallecidos, a lo mejor pasa a ser lo que tú llamas un extraterrestre, pasa y llegar a ser luz. En todo, luz como que la reconozco aquí. O sea, el universo carece de luz, carece de colores, solamente los interpreto yo por mi cerebro. De sonido, pues yo llego a ser todo lo que puedo ser, conociendo la luz, cómo se dispersa, cómo se oye, cómo todo, pero pasando por aquí. Si no paso por aquí, si estoy en el universo, es carente de todas esas cosas. Tengo que tener la posibilidad de ser un ser humano y morir para poder adquirir
la luz, el sonido, todo para después seguir. Eso lo relacionarías con el campo de, de todas las probabilidades, Sí. de todas las infinitas posibilidades. Yo soy todo lo que he podido ser. Hasta hoy seguiré siendo más cosas, pero dentro de eso creo que también llegaré a ser, sin duda, una fallecida. Si me aparezco a mi nieta, seré una visitante de dormitorio. Si yo entiendo la luz y los colores, pues me verá como un ser de luz. Hoy sabemos que emitimos luz, que a lo mejor no la podemos ver, pero la emitimos. Pues yo soy todo lo que puedo ser. Pero sin este paso por aquí, para que me den un sistema de audición visual que mi cerebro interprete, evidentemente no puedo seguir. Tengo que ir todo lo que puedo ser. Y creo que esa gente, pues, también. Los visitantes de dormitorio son como una versión a veces de nosotros mismos. Si tú le pones el constructo, en el caso de Padre Fío fue una versión mejorada. Él cree que está mejorado porque a él lo eligieron. En el otro caso a lo mejor no tanto, pero si yo veo un fallecido es una versión mejorada de mí. Y estoy viendo, en este caso a mi hermano, una versión mejorada, donde la ley del universo no se da en él. No le afecta la gravedad, el ASM no afecta. El otro día oímos a el invitado que tuvimos, cómo se ve desde arriba, eso no afecta, no se cae, no le pasa nada. Hay una... La huella del tiempo tampoco, no aparecen con la edad que fallecen, tampoco no aparecen con las secuelas de la enfermedad, aparecen sanos y aparecen como con un nivel de comprensión con la información. Por eso te digo, acceden a una información, me imagino que en el caso de estas personas que han tenido una SM, aparte de ser vacunas humanas, son personas que vivieron lo que van a hacer y tienen esa información. O sea, se han adelantado, tenido como el Padre Pío la suerte de que aquel le dijera, mira, tú eres una versión mejorada. Creo que todas las personas que tienen experiencias cercanas a la muerte y a la vida son personas mejoradas. O sea, son personas 2.0, tú dices, está mejorado. Y un fallecido cuando viene y te dice algo, o sea, ya rompió esa barrera, es una versión súper mejorada de lo que era. Cuando te transmiten muchas cosas, incluso de su propia vida, que ya han entendido, que ya han identificado, que ya las han vuelto ligeras, que han separado lo que sí, lo que no. Creo que son versiones mejoradas. Sí. Y hemos querido a lo mejor pues ponerle eso. Creo que dentro de los visitantes de dormitorio, ellos también. Y dentro de eso que hablábamos antes, ahora se me ocurre sobre la marcha, igual es una cosa un poco descabellada. Dentro de eso que comentábamos, que están todas las posibilidades de lo que puede ser, teniendo en cuenta que dentro de esas posibilidades, como tú comentas, cabe la posibilidad de que seas una persona que pase una ESM, tenga una SM, y que de esa SM salgas mejorado, de alguna forma ahí ya se produce como un salto muy importante. Es decir, tu versión mejorada llega antes, como tú comentabas, pues los fallecidos llegan son una versión mejor, una versión 2.0 de lo que eran. Entonces, dentro de todas esas posibilidades que puede ser, se contempla que eras una persona en esos acontecimientos, una persona que sufriera una SM en un momento determinado, que no tuvieras que esperar a fallecer para tener la versión mejorada. O sea, te puso el ejemplo del Padre Pío. Sí. Si tú ahora mismo, ese hombre estuviera vivo y tú hay otro cura y tú tuvieras un hijo enfermo, sin duda lo ibas a llevar al Padre Pío, aunque tú no creyeras. ¿Por qué? Porque se te presupone que ese hombre ya está tocado por la mano divina. Tú dices, pues mira, yo lo llevo ahí. Son las grandes conversiones del mundo. O sea, si hay algo que te ayuda, tú dices, bueno, yo voy a por este y ya soy de esta religión o de este santo. Es una versión mejorada, porque él cree que algo de arriba lo tocó. Pero que lo creería y lo crees tú. O sea, tú llevarías sin duda
o por lo menos yo así lo pienso, que si yo no creo, pero me da la impresión de que fue tocado, o sea, yo lo llevaría, sin duda. Entonces yo creo que cuando el invitado nos contaba lo que veía, cómo hoy en día esa visión él la relaciona en una especie de sueño que va mejorando, va quitándole todo lo que le produce una ansiedad. A ver, si tú tienes que preguntarle a alguien, vete. Si tienes miedo, vete ahí. Sí son una versión mejorada. Han tenido vamos a no poner la suerte, pero han tenido la distinción de ver lo que hay antes de que le toque. Eso es a lo que me refería. Una versión mejorada, total. O sea, yo creo que este tipo de personas, como el Padre Pío, nos hace recordar que hubo una versión de nosotros que no podemos cambiar el tiempo aquí, pero sí dar como un salto cuántico. Eso lo podemos hacer. Entonces creo que recordamos con él que Jesús dio un salto cuántico. Tú dices, bueno, ahí nos podemos mover. O sea, una versión muy mejorada. Creo que sí. Sin duda. Claro, creo que sí. Me parece que el símil la SM es un buen símil de que somos, con esas experiencias, la persona se mejora. Y después, si lo comunica, pues mejora a mucha gente. Sobre todo te inmuniza de eso. Te va inmunizando poco a poco, te va creando como un sistema inmune más. O sea, ese tejido que hay te lo va reforzando. Creo que sí. Lo que pasa es que tendríamos que verlo como normal, una cosa normal. Normalizar los visitantes de dormitorio en toda su extensión, porque sí creo que mejora la persona, mejora el concepto que tiene y mejora cuando lo habla, como eso es una SM, sí se mejora. Y en el caso de que sea un extraterrestre, cabe la posibilidad de que sea una versión de cualquier ser humano mejorada, pero bastante mejorada. Esa visión es muy interesante, sí. Sí, no me parece de otra manera, sino que puede ser un extraterrestre, una versión nuestra mejorada. Y ahora en este contexto, por lo de la versión mejorada, y cuando hay esos testimonios de visitantes de dormitorio barra extraterrestres en el más puro sentido de extraterrestres, pero te hablan de, o así lo relatan, seres agresivos, eso, ¿cómo lo cuadras con la versión mejorada de nosotros? De todas formas, quiero hacerte primero a todos, quiero hacer una puntualización en una cosa. Igual que decimos, si los extraterrestres no existen y hay ovnis, ¿por qué no se dejan ver? Y lo vemos todo. Pues lo mismo pasa con los fallecidos. Pues claro. Deberían de verlo todo el mundo, sí. Pero es como algo que no es, o sea, puede ser que tú no te hayas preparado, tú no tengas tu conciencia permisiva para verlo. O sea, parece que son ellos los que te eligen a ti, que te dice tú me vas a ver o tú no, o un extraterrestre también. Creo que las que son muy agresivas que se ven son como lo que te dije de la religión. Hay personas que entran en éxtasis directamente. Si fuera de otra religión, están en nirvana, y hay otras de esas que son aterradoras. Sí, también en las SM. Ve a hacer caso de un exorcismo, cuando te hacen un exorcismo. Sí, y en las SM también sucede, te lo digo por cuando no se cumple lo ordinario, se produce lo extraordinario, como hemos comentado. No todas las SM son unas SM placenteras, no son hay SM pocas, pero sí hay, parece que no sé si hablábamos el otro día de un porcentaje. Sí, un porcentaje mínimo, un 12 por ahí por ciento, que es muy mínimo. Que son también terroríficas, sí. Que la gente, en vez de perderle el miedo a la muerte, pues la propia experiencia le lleva a pensar si para morirme de facto
tengo que volver a pasar por esto, pues como que no me apetece mucho. De todas formas, también te mejora, porque yo he oído personas que han tenido testimonio de personas que han tenido experiencias malas y lo relaciono con el infierno. Lo relaciona con lo que está debajo, el típico hombre que cae en la red, que debajo hay como seres malos, un infierno y tal. Ya ante la muerte no es una opción, se hace una persona muy buena, muy tranquila, muy honesta, muy tal, por miedo a que ello exactamente mejore. Sí, vuelve a revisar otra vez su vida, esa revisión de la vida. También sí. te mejora, sí. Sí. Sí, te mejora mucho el hecho de que tú tengas una experiencia mala, te mejora también. Sí, sí creo que sí, era incluso las muy malas, te mejoran. Por eso te digo que deberíamos de darle un carácter de normalidad a todo. Igual que nosotros no conocemos el tamaño del universo ni por qué tal, nada. O sea, nosotros lo que le siga, lo que nosotros llamamos vida, no lo sabemos. Pero sencillamente porque no tenemos la preparación. Aquí no lo sabemos. Solamente la pregunta ya tiene implícita la respuesta. Y creo que todos los que lo vayan a ver deberían de opinar referente a lo que estamos hablando. Me parece muy interesante el tema y debería todo el mundo de opinar en esa información que intentamos que siga, darle más información a lo que ya nosotros le vamos dando. Sí, intentar nutrirlo más, complementarlo más. Y el debate, como siempre, sin duda aporta. Sí. Pues, ¿te parece que...? Sí, ya hemos hablado bastante de visitantes de dormitorio. Lo dejemos un poco aquí. La próxima semana haremos el directo y podemos empezar por si hay alguien que quiere comentar algo relativo a la conversación de hoy, pues empezamos por ahí, ¿te parece? Bien. Pues nos despedimos de todo, esperando que le haya gustado el tema y esperando también las preguntas o por lo menos los comentarios de lo que le ha pasado. Pues buenas tardes a todos y buen fin de semana.